¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva emisión de La Última Página. Este programa jamás podría existir sin la presencia de mi compañero en esta ruta, que es Sebastián, Doctor, el Máximo Porrini. ¿cómo le va? ¿Cómo anda, Sebastián? Hola, ¿Todo bien? Bien, aquí andamos. Derrochando salud. Derrochando salud, tirando facha, como dirían Guau. algunos. Tirándola, porque no la tenemos, arrojándola, digamos. No. Así que bueno, aquí estamos nuevamente en una nueva emisión de La Última Página, programa que, como siempre digo, está en el marco de la Asociación de Estudios Humanísticos. Esto parece que se olvida, ¿no? Pero ADTV obviamente es un producto de nuestra asociación, que tiene su Facebook, que bueno, siempre dejamos los datos aquí para que vean, para que consulten, para que chusmeen un poco de qué va nuestro trabajo fuera de lo que es el ámbito del jet set. Del jet set, totalmente. Así que bueno, vamos directamente al grano, Seba, para no tener más preámbulos, porque hoy el tema es arduo porque tenemos varias aristas, pero vamos a dedicarle el programa de hoy a la poesía. Vamos a seguir con esta línea de hablar de ciertos poetas, y voy a permitirme, a modo de apreciación personal, esto es poco profesional, ¿no? Yo opino tal cosa, pero está muy bien. Voy a hacer una observación sobre el poeta del que vamos a hablar hoy, que es William Butler Yeats, poeta irlandés, nacido en 1865, muerto en 1939, casi en el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Premio Nobel de Literatura en 1923. Pero cuando digo voy a hacer una apreciación personal, me refiero a que desde mi punto de vista, amén de que soy un admirador de la literatura y de Irlanda toda, en su cultura, su música y demás, creo que Yeats es uno de los mejores poetas del siglo XX. Sin duda. En lengua inglesa, obviamente, y un poeta trascendente, pero no por una cuestión de postura, ¿no? Es decir, ¿por qué te gusta Yeats? Porque me gusta Yeats, o pienso que en Yeats vamos a encontrarnos con una totalidad y una integridad poética que va increyendo, ¿no? Yeats atraviesa en su vida poética por varias etapas y logra una madurez imponente, habiendo atravesado obviamente por ciertas etapas que son cuestionables y que vamos a tratar de dirimir en esta charla que vamos a tener, pero yo creo que pocos poetas lograron tener un proyecto poético, es verdad, ¿sí?, que empieza con una semilla, por ahí cae en algún cántaro que no es muy propicio para su arte, se marchita en algún momento, pero después renace y llega a un esplendor hacia sus 60, 70 años, que de una vitalidad y de una claridad en cuanto a los conceptos profundos que trae, que son admirables, ¿sí? Yeats es un poeta básicamente considerado como uno de los más significativos poetas de la literatura irlandesa por varias razones. Pensemos en esto. Hijo de un pintor, se lo considera como parte del movimiento pre-rafaelita, ¿no? Es un movimiento de artistas, sobre todo en pintura, que trataban por Ruskin. Ruskin y bueno, Dante Gabriel Rossetti, las ideas propias también de Robert Pater. Claro. Walter Pater, perdón. Y de alguna manera retomando cierta estética más cercana a la Edad Media o a cierta previo a Rafael. Previo a Rafael. Claro. A ciertos colores, a ciertos paisajes propios de la Edad Media y ciertos temas medievales. Después, obviamente, Yeats forma parte de la renovación de la poesía en la modernidad, ¿no? Del modernismo poético, pero hay algo en Yeats que obviamente no podemos evitar, que es sus distintas etapas, como bien decíamos. Yeats fue un furioso defensor de la República de Irlanda, digamos. Sabemos que en 1916, el incidente de Pascua de 1916, generó un quiebre que ya venía dándose en Irlanda, entre la Irlanda del Norte, que hoy forma parte del Reino Unido, las 5 o 6 condados del Ulster, y la República de Irlanda. O sea, en 1916 eclosiona esto y se produce una serie de enfrentamientos que culminan, o sea, primero con el Reino Unido, y después culminan en una guerra civil espantosa entre irlandeses que tiene una tensa calma hacia 1922. A partir de ahí, Yeats fue senador de la República de Irlanda, fue un activista político muy significativo, pero lo primero que tenemos que considerar en Yeats son estas dos cuestiones.
una estética en principio un poco impostada, un poco ampulosa, que tiene que ver con lo que vamos a llamar el Celtic Revival, ¿no? El renacimiento del tema celta, ¿no? La mitología, la tradición de las leyendas celtas. Estuvo asociado Yeats a Lady Augusta Gregory, una de las personaje más interesantes, digamos, revitalizadoras de la tradición celta, de la tradición gaélica, ¿no? de la mitología de Cuchulainn, o de la mitología de los Tuatha de Danann, los dioses celtas, de la mitología, por supuesto, de los Fenians, de los fenianos, que después van a ser el lema de los republicanos irlandeses, ¿no? Claro. El movimiento del Green Flag, de la bandera verde, en oposición al Reino Unido, en fin. Hay una serie de aspectos respecto de la revitalización de la tradición celta que son, en principio, Yeats, interesantes de pensar, pero que tiene algunas cuestiones que son insuficientes para su arte poética. Después vamos a hablar de un Yeats que es uno de los más prolíficos, pero también uno de los que, desde mi punto de vista, perdón Seba que haga esta observación, más criticables, que es el Yeats doblemente esotérico. Vamos a hablar del doble esoterismo en Yeats. Un falso esoterismo y un esoterismo o un misticismo un poquito más elaborado. Claro, eso vamos a hablar en la segunda parte. Y después, a partir de esa segunda parte, sobre todo de una fecha fundamental, que fue en 1925, un año fundamental, a partir de la publicación de un libro que es inclasificable también, vamos a hablar de un nuevo Yeats, el Yeats que va camino hacia una madurez mucho más profunda. Pero bueno, vamos a empezar, Seba, si te parece, con la etapa del Yeats, el primer Yeats, el Yeats del Celtic Revival, el Yeats de la tradición mitológica celta. Exacto. Y a partir de ahí vemos hacia dónde derivamos. Quiero llegar con el tiempo, así que te doy la palabra. Bueno, mirá, yo voy a ser breve porque la verdad es que el tema central hoy es la poesía y realmente es lo que más nos importa en este caso, ¿no? En Yeats. Pero vamos a hablar de un libro que está traducido al castellano, que es Mitologías. Mitologías es un libro que está editado por Acantilado, en España, que reúne un texto en el que William Butler Yeats recogió, desde muy pequeño, una serie de leyendas, tradiciones del pueblo irlandés. Ustedes saben que el pueblo irlandés tiene una mitología riquísima. La mitología celta está muy ligada a los duendes, a lo feérico, muy profundamente. Y Yeats se cuenta que desde muy chico él tenía una nana, digamos, que le contaba estas historias y que él las fue grabando. Obviamente esas palabras no cayeron en tierra baldía, valga, ya que citamos autores. Estamos en esa época. Claro, exactamente. Sino que era un terreno abonado. Yeats era realmente una persona con una capacidad de absorción de estos temas muy interesante. Él realmente creía en las fuerzas sobrenaturales en relación con la presencia de duendes, con la presencia de hadas, con la presencia de seres sobrenaturales. Y a partir de toda esa recolección, bueno, realizó un texto que se llama Mitologías, donde reúne buena parte de las leyendas del pueblo irlandés. Pero hay algo que me resulta interesante trabajar en este sentido, que es justamente su relación, como decía Diego, con elementos del ocultismo, no del esoterismo, el ocultismo. Es decir, él, esta búsqueda de lo sobrenatural lo va a llevar en algún momento a acercarse a una sociedad que es la Aurora Dorada, la Golden Dawn, de la cual formó parte Aleister Crowley, ¿no? Personajes un tanto oscuros, que estaban muy influidos fundamentalmente por la teosofía, y él mismo tuvo diálogo con la misma fundadora de la teosofía, ¿no es cierto?, Madame Blavatsky, que... Madame Helena Blavatsky. Exactamente, que de alguna manera lo inició. Existían, vamos a decir así, talleres, logias, desde el punto de vista teosófico, que en algún momento, bueno, ya hemos hablado de esto desde Guénon, pero que le sirvieron a William Butler Yeats para trabajar con, fundamentalmente, un don personal, que era esta búsqueda espiritual, si se quiere.
Es decir, yo no me atrevo a decir que le hizo mal. No es algo que le haya producido un mal, sino que le despertó una extraña búsqueda, hasta que en algún momento él, bueno, se empieza a separar también de esto, empieza a notar que ese ocultismo así un tanto, digamos, sincrético, como es la teosofía, elementos, digamos, inconexos en algún sentido, que se busca de todo y se hace una especie de melange con todo eso, pero que quedó en su obra muy marcada desde el punto de vista de aquello que es el mundo sobrenatural, la trascendencia. Yo coincido con Diego en que Yeats es uno de los grandes poetas del siglo XX, junto con Rilke, junto con Pessoa, junto con, bueno, muchos hemos trabajado, y junto con el que fue su secretario, ¿no? Que es Ezra Pound, que fue secretario de Yeats, y a quien Yeats le debe en algún momento una inyección de energía, ¿no? Es un hombre ya grande y aparece Pound con toda su rebeldía, ¿no? Un poeta nacido en Idaho, ¿no? En Estados Unidos, una especie de así de salvaje que trae una visión nueva de la poesía y que le sirvió mucho a Yeats. Yeats lo reconoce, haciéndole ver otros determinados aspectos de la poesía tradicional. Pero en 1893, siendo muy joven, o sea, estamos hablando de una persona que tiene 27, 28 años, publica Mitologías, donde recoge estas leyendas de las que hablamos. El texto es bellísimo, está editado por Acantilado, como decía, y recoge pequeñas leyendas, que en algunos casos son referencias a pequeñas divinidades, son referencias a fuerzas de la naturaleza, que para los irlandeses tradicionales forman parte de la vida cotidiana. Cuando Yeats toma nota de esto, imagínense ustedes 1880, 1890, no estamos hablando de algo que está perdido, sino que está presente. Para los irlandeses del momento, los duendes, las presencias feéricas, como decimos, están actuando en ese momento. Y actúan de tal forma que el pueblo irlandés lo recibe como un regalo, como una, ¿cómo decirlo?, como una especie de protección hacia un pueblo que está sometido injustamente desde hace siglos por el Imperio Británico, que los trató siempre de una manera brutal. No hace falta más que leer alguna de las obras de los grandes irlandeses del siglo XX para ver el tratamiento que se les daba. Oliver Swift, pongamos por caso. Claro, el gran Jonathan Swift, exactamente. Claro. Oliver Twist. No, Claro. Oliver Twist no, perdón, Gulliver, los viajes de Gulliver. Exacto, Oliver los viajes Twist de es de Gulliver. Charles Dickens. Uh-huh. Se me mezclan los títulos. No, perfecto. Y volviendo un poco a esta idea de que es la característica de un nacionalismo muy particular. Un nacionalismo que Yeats quiso encontrar no simplemente en una bandera, no simplemente en una acción patriótica, que la tuvo también, sino fundamentalmente en un espíritu. El espíritu irlandés es un espíritu diferente, hay una tradición, esa tradición que los separa del pueblo inglés, por decirlo de alguna manera, y que los une al pueblo gallego, por ejemplo, es la tradición celta. Una tradición riquísima en algún sentido. No vamos a hablar acá de mitología celta porque realmente les recomiendo el libro, las leyendas son preciosas, pero también hay mucho material sobre la mitología celta. Pues yo vengo también a nombrar otro aspecto del gran Yeats, que es esta idea de encontrar tradiciones y encontrar un punto en común con tradiciones que le permitieran de alguna manera abrir la perspectiva intelectual y también espiritual que buscaba. Me estoy refiriendo a algo que es muy raro, les va a llamar mucho la atención. En 1916, este hombre que ya tiene unos 40 y tantos, casi 50 años, ¿sí?, escribe un hermoso texto que yo lo tengo en lengua italiana. Ustedes me dirán por qué. Bueno, llegó a mí de esa manera, en un libro. Él hace una introducción al teatro no japonés. El teatro no en Occidente era absolutamente desconocido. Y que Yeats se interesara por esto, en el momento en que también está empezando a tener una relación intelectual con su secretario, con Ezra Pound, que es muy interesante y que gustaba de todas estas cosas, que es el verdadero traductor de las obras del japonés. Y en italiano, por otro lado. Claro, y al italiano, exactamente. La traducción la hace Pound al italiano. El texto
introductorio de Yeats habla perfectamente de dos cosas que me parecen interesantes marcar, que es fundamentalmente, en el teatro no se dan dos cosas que él quiere resaltar, la mitología y el culto. Es decir, el teatro tradicional, el teatro japonés, viene a representar un culto mistérico, en algún sentido. Es un teatro tradicional, que ustedes estamos hablando de obras del siglo XIV, que a Yeats le interesaron y que le despertaron su intención de escribir un teatro céltico. Sí. Bueno, ustedes saben que hay obras de Yeats escritas en ese De hecho, sentido. con Lady Gregory, Claro. en 1896 habían fundado el Abbey Theatre, que es el Teatro Nacional el Irlandés. reservorio de todo ese... No vamos a hablar acá del teatro de Yeats en profundidad porque nos llevaría otro programa, pero sí tiene este elemento que... Yo les recuerdo una de sus obras, se llama Palabras escritas en el cristal de una ventana, ¿sí? Donde aparece el fantasma de Jonathan Swift. Es decir, Yeats recupera esa tradición que la encuentra también en el Japón para hacer un teatro nacional irlandés sobre base celta. Y que tiene como característica la idea de que la mitología celta es una mitología que nos permite separar a la isla Esmeralda de obviamente las islas británicas, de la isla británica, de la Gran Bretaña, que tiene una tradición diferente, que en algún momento tuvo contacto con los celtas, sobre todo los galeses, ¿no? Según tengo entendido, pero mucho más desde el punto de vista de lo propiamente irlandés. Y un nombre más, George Russell. George Russell es un gran escritor y amigo de él, contemporáneo. Lo inicia de alguna manera en el esoterismo, o en ese esoterismo ese ocultismo teosófico, medio extraño. Ahora Russell tiene algo que yo voy a resaltar, que es la idea de justamente, es un gran colaborador del teatro. ¿Cómo se dice? Digo, Abbey. Abbey Theatre. Abbey Theatre. O en irlandés, Abbey Theatre. Abbey Theatre. Muy bien. ¿No? Yo le diría Abbey. ¿No? A mí me sale más guay. Pero... El teatro de la abadía. Exactamente, el teatro de la abadía, que viene a representar un poco esto. Y George Russell trabaja en ese sentido justamente con el apoyo claro de Yeats para poder desarrollar un teatro nacional. Es decir, de alguna manera convierten al teatro en una bandera para el símbolo de esta Irlanda que quiere renacer. Y una cosita más, su participación política. Bueno, es inevitable. En los años 30, en Irlanda hubo un grupo de ultraderecha llamado los Blue Shirts, serían los camisas azules, ¿no? Digamos, más o menos, creado por un ex jefe de policía de Irlanda, de la Irlanda republicana, que estuvieron bastante cercanos a Yeats, pero que Yeats tuvo la sabiduría en algún momento de separarse, notando que eso iba en última instancia hacia un cierto apoyo a la Alemania hitleriana, ya en los años 34, 35, 36, y que no era lo que realmente Yeats quería, ¿no? Sino que, o sea, el odio a Inglaterra tampoco tenía que llevar a un acercamiento a la Alemania nazi, ¿no? Fundamentalmente eso, porque en la poesía de Yeats vamos a hablar del simbolismo celta, de la teosofía, de la influencia de la Golden Dawn, pero también de un poeta místico, impresionante y de una calidad increíble. Yo voy a esperar que Diego nos lea algo, ¿no? De esa época, de 1899, adelante. Por ejemplo, voy a cometer un sacrilegio que, para los que no leen inglés, y voy a ser muy elitista, y lo siento, discúlpenme, pero leer las traducciones al castellano tiene un problema, porque Yeats era un gran poeta lírico, o sea, manejaba muy bien la métrica, al punto de perfeccionar su estilo poético. Así que voy a leer un poema en inglés, después voy a leer su traducción, obviamente. Yo tengo una edición de las obras completas de Yeats, traducidas por, ya les digo, es un libro casi incunable. Lo compramos en Tucumán, en un congreso. Eduardo Dana, es D''Ana, Dana, un traductor rosarino, santafesino en realidad, que tiene un librazo publicado por Alción Editora, son los poemas completos. Alción era una editorial interesante. Y quiero leer, para que entiendan esto que dice Sebas, de la recuperación de cierta tradición mítica celta
y además de cierto elemento esotérico y de cierto culto, que es la canción de Angus el Errante, o del errante Angus, The Song of Wandering Angus. I went out to the hazel wood because a fire was in my head, and cut and peeled a hazel wand, and hooked a berry to a thread. And when white moths were on the wing, and moth-like stars were flickering out, I dropped the berry in a stream, and caught a little silver trout. When I had laid it on the floor, I went to blow the fire aflame, but something rustled on the floor, and someone called me by my name. It had become a glimmering girl, with apple blossom in her hair, who called me by my name, and ran and faded through the brightening air. Though I am old with wandering through hollow lands and hilly lands, I will find out where she has gone, and kiss her lips, and take her hands, and walk among the long dapple grass, and pluck till time and times are done the silver apples of the moon, the golden apples of the sun. Fui hasta el bosque de los castaños, porque mi cabeza ardía, y corté y pelé una vara, y le enganché un hilo y un anzuelo. Cuando saltaron las blancas chispas, se apagaban cual chispas las estrellas. Tomé mi caña y la probé en el río, y saqué una pequeña trucha de plata. En cuanto la dejé sobre el suelo, me volví para soplar las brasas, pero escuché un crujido detrás mío, y que alguien me llamaba por mi nombre. Call me by my name. Se había vuelto una deslumbrante niña, con flores de manzana sobre el pelo. Me llamó por mi nombre y se fue, se esfumó en el aire brillante. Aunque ya estoy viejo de caminar por tierras altas y bajas, voy a encontrarla allí donde esté, para besarle los labios y las manos. Andaré entre los pastizales floridos y juntaré, hasta que acaben los tiempos, las doradas manzanas del sol, las plateadas manzanas de la luna. Y aquí cabe mencionar un concepto que está asociado a Yeats, que es el simbolismo. Todo este poema retoma, obviamente, a un personaje de la mitología celta, que es Angus, que es hijo del dios olímpico, del rey olímpico Dagda, que es como el Apolo, por así decirlo, celta, y que transita en un bosque, y en ese bosque pesca una trucha. Esa trucha se convierte en un ser femenino que lo llama por su nombre y lo invita a realizar cierta iniciación. Y aquí tenemos el simbolismo de pescar algo que está por debajo de la superficie del agua, ¿no? El símbolo del pescar algo, de encontrar algo que está en lo profundo y sacarlo a la superficie. Eso es ocultismo puro. Claro. Y cuando se habla de las doradas manzanas del sol y las plateadas manzanas de la luna, se está hablando en un código astrológico, se está hablando en un código hermético, alquímico, en un poema cuyo tema es celta. Claro. ¿No? Es decir, claro, hay una construcción del tema. Este poema es de 1899. Ese es el primer Yeats, ¿no? El Yeats asociado a esta construcción, digamos, de una identidad mítica más asociada a la cultura celta. Pero yo quiero hablar puntualmente de una evolución en ese pensamiento esotérico de Yeats. Hay dos libros breves. Voy a hablar de un libro de 1918, un libro en prosa, que se llama Per amica silentia lunae, un texto cuyo título está en latín, que significa por los amistosos silencios de la luna, que es donde Yeats de alguna manera decide empezar a elaborar una teoría propia. Cansado quizás de la insuficiencia de la teosofía y del esoterismo al cual estaba siendo expuesto, Yeats decide indagar sobre ciertos principios filosóficos, místicos mucho más profundos. Y ya en 1925 publica, junto y gracias a ciertas experiencias que tiene con su esposa, Georgie Heidi Lees, publica A Vision, una visión, que es el libro, es el punto de quiebre, es el punto culminante de Yeats, que llega a una madurez. William Blake, poeta inglés del siglo XVIII, había pensado en los albores de la Revolución Industrial que no alcanzaba con la mitología tal como estaba. Había que crear una mitología. Exactamente. En esa misma tónica, Yeats
funda y crea una filosofía y una mitología esotérica para justificar su arte poética. Es en esa obra, en A Vision, que él desarrolla su teoría de los ciclos cónicos, ¿no? Hay una imagen que vamos a poner en pantalla. La visión de Yeats era la superposición de dos espirales, dos espirales, dos remolinos, de gyres, como le dice él, dos giroscopios, por así decirlo, claro, que dos conos concéntricos que van de alguna manera anunciando un ciclo histórico presente y un ciclo histórico o mítico que no es visible. O sea, hay algo visible en la superficie y hay un ciclo que se reitera, se duplica, claro, dualmente. La dualidad en Yeats es otro tema. Hay una biografía muy hermosa de Richard Ellman que se llama Yeats, the Man and the Masks. Yeats, el hombre y las máscaras. Yeats fue un continuo enmascarador de sus teorías, de sus ideas. En esos círculos concéntricos, en esos espirales, hay una espiral, la espiral primaria, que muestra el espacio físico, el espacio concreto, que es moral, que es objetivo, es solar. Opuestamente está la gyre espiritual, digamos, el tiempo espiritual, el tiempo mítico, la nueva mitología, que es lunar, que es donde opera el elemento estético y opera el elemento subjetivo, el spiritus mundi. Esa es la búsqueda de Yeats. El simbolismo de Yeats va poco a poco yendo hacia esa búsqueda de las espirales. I am looking for the face I had before the world was made. Cita que usa Borges en biografía de Tadeo Isidoro Cruz. Exacto. Tadeo Isidoro Cruz, el sargento Cruz, el gaucho Cruz, tiene un rostro visible y está buscando el rostro que tenía antes de que el mundo moderno, tal como lo conocemos físico, fuera hecho. Es volver a ser el gaucho que va a acompañar a Fierro. Podríamos leer lo que nos queda de tiempo, muchos poemas de Yeats, pero yo quiero detenerme puntualmente en el poema que justifica esa etapa, que es el segundo advenimiento, The Second Coming, que expresa esta estética de los ciclos que se van cruzando, y el segundo advenimiento, la parusía para la tradición para la tradición cristiana, en realidad, la segunda venida de Cristo. Todavía no vino para los judíos. Y Yeats escribe este poema entre guerras, entre la primera guerra y la segunda, que no vio por suerte porque falleció antes. The Second Coming. Turning and turning in the widening gyre, the falcon cannot hear the falconer. Things fall apart. The center cannot hold. Mere anarchy is loosed upon the world. The blood-dimmed tide is loosed, and everywhere the ceremony of innocence is drowned. The best lack all conviction, while the worst are full of passionate intensity. Surely some revelation is at hand. Surely the second coming is at hand. The second coming. Hardly are those words out, when a vast image of the Spiritus Mundi troubles my sight. Somewhere in sands of the desert, a shape with a lion body and the head of a man, a gaze blank and pitiless as the sun, is moving its slow thighs, while all about it real shadows of the indignant desert bird. The darkness drops again, but now I know that 20 centuries of stony sleep were vexed to nightmare by a rocking cradle, and what rough beast, its hour come round at last, slashes towards Bethlehem to be born. Es terrible el poema. La segunda venida, lo que acabo de leer se traduce así: turning and turning, girando y girando en una amplia espiral, gyre. El halcón ya no escucha al halconero, las cosas se disocian, no se aprehende el centro, se ha desatado sobre el mundo la anarquía, se ha desatado una marca oscura de sangre, una marea oscura de sangre, y en todas partes se deja morir el culto de lo inocente. Los mejores pierden fe y los peores se hartan en pasiones. Seguramente alguna revelación está próxima, seguramente la segunda venida está próxima. La segunda venida. Pronunciadas estas palabras, una imagen inmensa que surge del Spiritus Mundi, ¿no? Lo que decíamos recién, altera mi vista en algún lugar de las arenas del desierto, una forma con cuerpo de león y cabeza de hombre, una mirada vacía y sin piedad como el sol,
mueve sus lentos miembros, en tanto que en torno cesean las sombras de los pájaros. Vuelve la oscuridad, pero ahora sé que un sueño de piedra de 20 siglos se ha vuelto pesadilla al balancearse la cuna. ¡Qué bestia, torpe, llegada al fin su hora, se arrastra hacia Belén para nacer! Slashes towards Bethlehem to be born. Es terrible esa imagen del mundo destruido. Es el anticristo, pero este es el mejor Yeats. Claro. Es el Yeats maduro, el Yeats que puede configurar un simbolismo enorme, pues podríamos detenernos a desmenuzar el poema. Están los elementos propios del esoterismo, del nuevo esoterismo, claro, merced a la publicación de A Vision, producido por otra parte a través de la escritura automática, y está todo el concepto de hay algo que vemos en the primer gyre, ¿no? En la primera espiral, y hay algo que no vemos y que está viniendo, y los ciclos se reiteran. Las fases de la luna, como le gustaba decir a Yeats, the phases of the moon, son 28, ¿sí? Que son 2000 años. 2000 años después vendrá el nuevo Cristo. ¿Cuál es ese Cristo? ¿Cuál es el anticristo? Mere anarchy is loosed upon the world, dice, ¿no? Pura anarquía se ha arrojado sobre el mundo. Hemos perdido, justamente, estamos en el anarjos. No tenemos origen. ¿Cuál es ese origen? La nueva mitología. Y esa mitología tiene elementos ocultos, herméticos, tiene elementos de la tradición celta, pero ya no es una reivindicación del gaélico, porque claro, se escribía en gaélico. Exacto. Es una revitalización, en inglés por otra parte, la lengua del imperio, la lengua del dominio, como lo hizo Joyce en el Ulises, ya lo hemos dicho, si no escribe en gaélico. Escribir en gaélico sería escribir en un lenguaje hermético solo para unos pocos, pero esto es para todos, claro, los poetas. Claro. Nos quedamos sin tiempo, perdón. Vamos a dedicar una segunda parte seguramente a Yeats. Sí. Pero bueno, vayan a Yeats y a su producción poética con parte de estas claves. Seguramente en algún momento haremos una segunda parte, pero bueno, no queremos abrumarlos y creo que hemos delineado un poco cuál es el sentido poético de Yeats. Nos queda hablar de la rosa, nos queda hablar de la alquimia, pero bueno, lo haremos en otro momento. Hay que hacer una segunda parte. Una segunda parte. Sí. Nosotros nos veremos la semana que viene. Seba, como siempre, un gusto, un placer, gracias. Lo mismo. Y a ustedes también. Muchas gracias y esperamos sus comentarios y sugerencias. Hasta la semana que viene. Adiós, gracias.